Muchas gracias. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, mis hermanos. Ya se ve ahí, ¿verdad? ¿Ya estamos conectados? Muy bien, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a tocar el tema del día de hoy que está en nuestro estudio, que bueno, te animo a que si no has ido a ningún estudio, bueno, pues te integres a él. Y bueno, pues esta lección se llama Viviendo la dinámica del reino de Dios. Y bueno, mis hermanos, pues vivir en la dinámica de Dios, del reino de Dios, es vivir pues en este reino al que estamos sujetos, mis hermanos. Pero no antes, vamos a empezar con una oración. Vamos a preparar nuestro corazón para así recibir la palabra de nuestro Señor. Inclinando su rostro, por favor. Bendito Padre amado, Dios, te pedimos que el día de hoy nos hables a cada uno de nosotros como lo has estado haciendo en este día, mi Dios. Que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, sea la guía de este mensaje, mi Dios, que hemos preparado en el nombre del Señor Jesucristo, y que mueva fibras y que nos confronte y que de alguna manera nos haga seguir transformándonos, mi Dios, como así es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, y bueno, pues en el libro nos encierra un versículo, y bueno, pues dice así en 1 Corintios 4:20, dice, en versión Reina Valera, que es el que viene en el libro, dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en traducción en lenguaje actual dice: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Me gusta más esta traducción del lenguaje actual porque es un poquito más clara, ¿verdad? Sino lo que hacemos y no lo que decimos. Prácticamente es como titulé esta predicación: hechos y no palabras. Y bueno, vamos a ver qué es el reino de Dios. Pues el reino de Dios primeramente no es un reino físico, geográficamente hablando. No es Israel, no es Medio Oriente, no es Estados Unidos. No se limita tampoco a un grupo o una etnia. En este caso, por decir que los judíos no son el reino de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, pues el reino de Dios, pues ya lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si tú tienes el Espíritu Santo, pues vas a vivir en justicia, paz y gozo. ¿La justicia de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y obviamente en esa paz que es un fruto, y el gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegamos al reino de Dios? Esa es una gran pregunta. Y bueno, pues allá un hombre llamado Nicodemo, que va a ver a Jesús, pues le es revelado esto. El Señor Jesucristo se lo revela. Y dice Juan capítulo 3, versículo de 2 al 5, dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegamos a tener o a obtener nosotros el Espíritu Santo? Pues aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. En ese momento nosotros, tú y yo, vamos a entrar al reino de Dios. Nosotros, cuando nacemos, pertenecemos al reino terrenal. Pertenecemos al reino de los hombres. Cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos al Señor Jesucristo, nosotros entramos al reino de Dios. Y bueno, pues vemos que la entrada al reino de Dios
es un acto de gracia divina que se recibe personalmente. No puede entrar por medio de mí mi esposa, sino esto es personal. Dice, mediante la fe en Jesucristo, un acto que va acompañado de arrepentimiento genuino y resulta en una transformación de vida. Esto es un nuevo nacimiento. Es un don gratuito, pero que requiere una respuesta humilde y perseverante. O sea que en este caso no es una fe pasiva, sino es una fe activa. Una vida transformada que busca obedecer a Dios es la evidencia de haber entrado en el reino y no la causa. Y eso era lo que el Señor Jesucristo les venía a revelar a los fariseos, a los religiosos, que no por obedecer ya iban a ser salvos, ya iban a estar dentro del reino de Dios, sino tenían que recibir al Mesías, tenían que recibir al Señor Jesucristo para poder pertenecer. Y también vemos que en esta parte, en esta plática, en esta confrontación que tiene allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, que en este caso eran ellos, los religiosos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Al tú y yo hacer la voluntad de nuestro Padre, nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Estamos aceptando al Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, y Él va a gobernar nuestra vida. Él nos va a dar las leyes para que nosotros podamos guiarnos en este reino terrenal. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a poder desarrollar mejor el tema? Pues bueno, hay un personaje que ustedes conocen mucho y que seguramente han escuchado muchas predicaciones de él, y es el discípulo Pedro. Y bueno, vamos a ver cómo Pedro vive en esta dinámica del reino de Dios. Y bueno, pues enlisté ahí unos pasajes y unas serie de pasajes bíblicos de Pedro, y dice, Pedro es llamado a seguir a Jesús. Allá en Mateo 4, versículo del 18 al 19, nos dice, ¿no?, que Jesús está en el mar y llega Jesucristo y los ve, y ¿qué hace, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Hace un milagro. ¿Se acuerdan del milagro? Saca los peces, la pesca milagrosa, ¿no? Vuelvan a echar la red, le dice, ¿no?, el Señor Jesucristo. Luego dice, Jesús los llamó, vengan a mí, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ahí ya les estaba dando un propósito. No les dijo, síganme y van a ser salvos, síganme y van a tener fe, síganme y van a estar conmigo en el reino de Dios. Les dijo, síganme y les enseñaré a pescar personas. Ya le estaba dando, ¿qué? Un propósito. Y luego vemos que en Pedro, que intenta caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan de esa parte? Y que le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Si crees realmente, pues camina, ¿no? Y empieza a caminar, ¿y qué pasa? Duda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que duda? ¿Y qué pasa? ¡Fum! Se hunde. Y luego llegamos a esta parte que es, Pedro revela la identidad de Jesús. Y bueno, pues ahí vemos cómo le revela, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. Y en ese momento por medio del Espíritu Santo, él reconoció, ¿a quién? A Jesús como su Señor. Y en ese momento, él pasó a ser del reino terrenal, a ser parte del reino ¿de quién? De Dios. Y bueno, ya de ahí, ya fue color de rosa su vida del hermano Pedro. Pues no. ¿Qué pasa unos versículos más adelante? Pedro dice ahí, Pedro es piedra de tropiezo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y por qué es piedra de tropiezo? Pues el Señor Jesucristo les vuelve a anunciar
que iba a sufrir. Les vuelvo a anunciar que iba a ser llevado y que iba a ser crucificado. ¿Y qué le contesta Pedro? Pedro lo llevó aparte y le dijo: Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se voltea y le dice: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. De ser la piedra que iba a edificar a la iglesia, a ser la piedra de tropiezo del Señor Jesucristo. Y así vivimos nosotros, mis hermanos. Así nos pasa, unos días somos de edificación para alguien y en otras nos volvemos la piedra de tropiezo, ¿verdad? Y bueno, vamos más adelante, que Jesús predice la negación de Pedro. Luego Pedro corta la oreja de Malco. Pedro niega a su Señor. Pedro siente remordimiento. Jesús ya resucitado, al primero que se le aparece de los 12 discípulos es a Pedro. Y bueno, pues al final Jesús habla con Pedro. Ya son temas que vamos a abordar un poquito más adelante. Y vemos cómo en la vida de Pedro, antes del día del Pentecostés, pues es de subidas y bajadas, ¿no? Es un poco inconstante, un poco accidentada. Y vamos a desarrollar más este tema. Allá en Lucas 22, si gustan acompañarme con su Biblia, en Lucas 22, versículos 31 al 34, está titulado ahí como Jesús predice la negación de Pedro. Está aquí en Nueva Traducción Viviente y dice así, versículo 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y bueno, si nosotros volvemos al versículo 32, dice Pedro: pero he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, y esta parte es importante, ¿sabía el Señor Jesucristo que sí lo iba a negar? Sí. Pero ¿sabía y confiaba en que se iba a arrepentir? También. ¿Y que iba a volver a Él? Sí. Y más adelante le dice: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Son palabras, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a ir, y si hoy me toca ir y me meten preso por predicar la palabra de Dios, muchos decimos eso. Pero ni siquiera nos atrevemos a salir a hacerlo. Y bueno, las palabras en sí mismas no tienen el poder. Las palabras mismas no tienen el poder, mis hermanos. ¿Y esto qué es? Podemos tener en el libro, el autor nos marca que podemos tener en algunas denominaciones, pues unos rezos, unos mantras, unos salmos, como si esas palabras tuvieran el poder. Inclusive las palabras Señor Jesucristo o las palabras de Dios. Y esas palabras en sí mismo no tienen poder. Si gustan acompañarme a Hechos capítulo 19, versículo 13 y 19 al 19. Ese no está aquí en la lámina. 19, del 13 al 19. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice así: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús.
en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, ¿cómo? Desnudos y golpeados. El nombre del Señor Jesucristo en sí mismo no tiene el poder. Si el que lo está diciendo no tiene el poder del Espíritu Santo. Esas personas no tenían el poder del Espíritu Santo. No se habían sometido a la autoridad de Dios y a la autoridad de Jesucristo. Esas personas, por más que repitieran ese mantra del Señor Jesucristo, no iban a sanar a nadie, no iban a exorcizar a nadie. Y bien, esta parte, regresando a lo que dice Pedro, cuando dice: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo, son palabras. ¿Y qué pasa? Pues aún así, el Señor Jesucristo le anuncia. Y a nosotros nos gustaría que Dios nos dijera: mañana vas a pasar esta prueba. ¿Te gustaría que Dios te dijera de alguna manera que mañana vas a pasar esa prueba? ¿Para qué? ¿Tú querías si te dijera el Señor Jesucristo: mañana vas a pasar esta prueba? Pues te preparas, ¿no? Horas. Si dice: no, mañana se va a caer tu casa. Pues, ¿qué harías? Pues saco mi tele, mi pantalla de 80 pulgadas, ¿verdad, mis hermanos? La saco, ¿no? Al patio para que si se cae, pues ya, ¿no? Saco mi coche de la cochera, ¿no? Y el Señor Jesús le estaba anunciando la prueba que había de venir hacia quién, hacia Pedro. Y bueno, pues vemos que en la historia, no vamos a ir a ella, pero ¿qué pasa? ¿Pasa o no pasa la negación 3 veces? Sí pasa, ¿verdad? Cuando aprenden al Señor Jesucristo, y antes de la negación de Pedro pasa otra cosa. El Pedro, cuando capturan al Señor Jesucristo y Cristo se entrega en ese momento, ¿qué pasa? Pedro saca una espada y ¿qué pasa? Le corta la oreja a Malco. Él sintió poder. ¿Pero por qué se envalentonó, podríamos así decirlo? Pues porque estaba el Señor Jesucristo a un lado, ¿no creen? Estaba el Señor Jesucristo a un lado. Pero ¿qué pasa cuando el Señor Jesucristo se entrega a las autoridades? Y empieza a ver que lo golpean, empieza a ver que lo escupen, empieza a ver que lo abofetean en la cara. Como que ya las palabras de: yo te seguiré a prisión y si es necesario morir contigo, ¿verdad? Como que ya lo pensó. ¿Por qué? Seguramente tenía esposa, seguramente tenía hijos. Sabemos que está casado porque uno de los milagros de Jesús es que dio sanidad a su esposa, a su suegra, perdón. Pero ahí es cuando Dios te pide, ¿tú lo estás declarando? Si tú lo estás declarando, te voy a tomar la palabra, hijo. ¿Y qué pasa? Regresando a Mateo 26, del 73 al 75, que es donde viene la negación de Pedro, vamos a leer el 75, dice: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Recordó las palabras que él había dicho. Pero cuando había que hacerlas, había que seguirlas, ya no quiero, me da miedo. Y esta negación fue por miedo. Y bueno, pues más adelante vemos que allá en
Lucas 24 al 34, bueno, pues se le aparece a Pedro. Es uno de los primeros que se le aparece y le dice, bueno, sí, Juan declara que iban corriendo y se le apareció a Pedro. Y después de eso, que ya resucita el Señor Jesucristo y que Pedro, él de alguna manera, él allá había visto, después de ese Via Crucis, vemos que en las Escrituras está escrito que el Señor Jesucristo se dirige a Juan cuando le encarga a su mamá. Y es muy probable que estuviera también Pedro, no lo dicen las Escrituras, pero es probable que Pedro también estuviera presente ahí. ¿Y cómo creen que se haya sentido el señor Pedro, el hermano Pedro? ¿Avergonzado? Y que Jesús crucificado lo estuviera viendo a los ojos. Seguramente destrozado, ¿verdad? Seguramente se debió de haber sentido mal. Y bueno, pues más adelante en el capítulo de Juan, esto que me acompañen a Juan, capítulo 21. Desde el versículo 1, mis hermanos. Aquí está desde el versículo 15, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así, Jesús, bueno, el título dice, Jesús se le aparece a 7 discípulos. Dice en el capítulo 21, versículo 1, más tarde Jesús se le apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de los discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, de los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Volvió a hacerles el mismo milagro? Sí. Cuando vuelva a hacer y les dice: síganme y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Aquí hay que rescatar en esta parte cuando dice: cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica y se tiró al agua. Después de sentirse avergonzado y que ya había tenido un momento de reflexión, cuando le dicen: es el Señor, ¿qué hizo? Nadó 90 metros. Seguramente sí sabía nadar, ¿verdad, mis hermanos? Nadó 90 metros para llegar en la presencia ¿de quién? De Jesús. Y ahora sí nos vamos al capítulo 15, al versículo 15. Dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Y bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Pues ya habían comido y seguramente muy diferente a lo que Pedro, cuando le dice, apartó a Jesús de los demás y lo tentó, cuando le dice: no, que no te suceda eso, ¿no? Aquí Jesucristo, ¿qué hace? Lo hace enfrente de todos, ¿verdad? Enfrente de todos, desayunando, terminando, haciendo sobremesa, se voltea y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Pedro, ¿me amas nada más? O le hizo una comparación. Le hizo una comparación, más que a estos, aquellos no lo habían negado.
Y el Señor Pedro, sí. ¿Y qué fue lo que dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas, le dijo por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Allá también, después de lo de la barca y que hace el milagro la primera vez, ¿qué le contesta Pedro? Aléjate de mí, que soy ¿un qué? Un pecador. Reconocía al Señor y reconocía la omnisciencia, que lo sabía todo. Jesús sabía todo. Y después de esos 3 años de ser su discípulo, él reconocía que él era el Señor. ¿Y a qué apela Pedro cuando le contesta? Pues a que él lo sabe y que Jesús conoce el corazón de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Le dijo, ¿te perdono? Y es igual, característicamente son 3 veces me negaste, 3 veces le volvió a ¿qué? Hacer la misma pregunta, ¿de qué? Sí lo amaba. Y ya como lo leyó el hermano Mario, ¿no? Si tú dices que amas a Dios, Él te conocerá, ¿no? Entonces, cuando Él le dice a Pedro, ¿me amas realmente? Porque ya lo vemos en 1 Corintios 13, ¿no? El amor lo sufre todo, es paciente, no es jactancioso, no es contendiente. Y ahí, ¿quién estaba dando la lección de amor? Jesús le estaba dando la lección de amor, ágape, a Pedro. La lección de, ¿me negaste? Y algunos lo podrían decir, ¿me traicionaste? Pero yo te amo. ¿Tú me amas? Y bueno, pues a veces nosotros nos podemos sentir así. A veces le fallamos a Dios en esas partes. A veces con lo que decimos nosotros declaramos, y es que yo voy a hacer esto y voy a servir aquí o voy a... Pero no hay que ir más lejos. No hay que ir más lejos más que ver nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Y bueno, pues ya allá en el libro de Hechos, en la palabra de Dios, nos habla precisamente de la vida de Pedro, ya cuando el Señor de Jesucristo asciende a los cielos, allá en Pentecostés. Y bueno, pues aquí vemos que Pedro predicó el primer sermón evangelístico en el Pentecostés, y bueno, pues ahí dice que se recibieron al Señor Jesucristo 3,000 personas. Sanó a un hombre cojo de nacimiento, enfrentó con valentía al Sanedrín, profetizó y juzgó a Ananías y a Zafira, hacía milagros y sanidades públicas, y abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Fue librado milagrosamente de la cárcel, ¿por quién? Por un ángel, y participó en el primer concilio de la iglesia, que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y ahí fueron ya acciones, ¿verdad? Cuando él ya tenía y había recibido al Señor, al Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Hechos 1, dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaurar nuestro reino? Y les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. En este versículo los judíos pensaban que esa resurrección del Señor Jesucristo era la segunda venida del Señor Jesucristo, donde Él iba a imponer, ¿qué? Su reino, donde iba a ser el Señor de señores, el Rey de reyes, el que iba a gobernar toda la tierra. ¿Y qué le contesta? Solo el Padre tiene esa autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
¿Y qué es ese poder? Es el poder de hacer y no nada más de decir. Es el poder que te va a mover. El Espíritu Santo te va a dar el querer como el hacer. Dice así el 8, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos de mí. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Vamos a leer una prueba de esto. Vamos a acompañarme a Hechos 5. Hechos 5, versículo 18. Dice así: arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó en la noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente, me salté versículos, En el versículo 27, después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Versículo 28. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, ¿qué dice ahí? Han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. ¿Estaban cumpliendo la gran comisión que les había dejado? Que es la misma comisión que está en Marcos y la misma comisión que está en Mateo 28. Sí. Dice así, pero me serán testigos y hablarán de la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos, acciones. Hasta ese día habían sido, ¿qué? Palabras, doctrina. Pero hasta el día de Pentecostés, cuando en el capítulo 2... llega el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. ¿Y qué dice Pedro? Se levanta y da un paso al frente y empieza a predicar y a explicar por qué ellos estaban teniendo esa manifestación del Espíritu Santo en modo de lenguaje de lenguas. ¿Y qué dice ahí? Bueno, vamos a leerlo. Dice allí en Hechos 2, del 37 al 38. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya que les había explicado lo del Espíritu Santo. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo ¿de quién? Del Espíritu Santo. En el 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esa generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas en total. Y bueno, pues aquí vemos los hechos, ¿verdad? Y no nada más las palabras. Y ya Pedro, un poquito más maduro en su fe, le hace en sus cartas, en sus epístolas, allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 11, nos dice así: en fin, el fin del mundo está cerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Y él sabía de lo que estaba hablando? ¿Por qué? ¿Por qué sabía lo que él? Porque él ya lo había experimentado por parte del Señor Jesucristo cuando le preguntó: ¿me amas? Cuando lo restauró enfrente de los demás discípulos. Versículo 9, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Nos está diciendo, lean su Biblia, nos está diciendo, oran a Dios. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está incitando? A hacer, ¿verdad? Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida. Y en ese tiempo la gente no robaba. Y en ese tiempo había gente mala.
igual ahora, ¿no? Pero ¿por qué ahora no lo hacemos? Yo cuando lo leí, a mí me súper exhortó eso, ¿eh? ¿Por qué ahora no le abro la puerta a alguien, a un extraño, para que coma en mi casa? No nos diferenciamos en nada a lo que estaba pasando en Hechos. Nosotros nos sentimos, por vivir en el siglo XXI, que somos más civilizados que en ese entonces. Y los cristianos de ese entonces hacían más cosas que las que hacemos hoy, ¿verdad? Hoy nos cansamos de hablar y nos paramos aquí y hablamos, pero no las hacemos. Y es algo que a mí me tocó mi vida. Y bueno, pues el Espíritu Santo me ha llevado a sentirme compungido, ¿verdad? A sentirme mal por eso. Y luego en el versículo 10, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Y qué es servirse los unos a los otros? Pues poner tu don al servicio de los demás. Aquí dice que solamente a algunas personas les fueron dadas dones. ¿Solamente al pastor le fue dado ese don? ¿Solamente al predicador le dio ese don? ¿Solamente al maestro? ¿A quién dice? A todos, ¿verdad? Y luego en el 11, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá la gloria ¿a quién? A Dios. Por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Son palabras muy duras del hermano Pedro, ¿verdad? Y si nosotros nos regresamos a lo que dice Pablo, que ya lo leímos en nuestro primer versículo, como dice ahí, en 1 Corintios 4:20, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Creo que ya con lo que abordamos el día de hoy, un poquito más de contexto, ya entendemos más ese versículo. Y bueno, pues aquí yo te quiero traer a la reflexión, ya para terminar, mis hermanos. ¿Realmente estamos haciendo lo que estamos diciendo? ¿Realmente estamos haciendo lo que estamos creyendo? Y bueno, pues ahí me acuerdo, se me viene a la mente lo de Santiago, capítulo 2, donde les dice, no, amados hermanos, ¿de qué les sirve decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones, verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve la fe? Y sí, ¿verdad? Nos pasa, y nos pasa seguido, y a mí me ha pasado muchas veces, el que alguna persona nos llega, nos dice, y tú, no traigo cambio, pero traes un billete de 20 o de 50, ¿no? ¿Y por qué no se lo das? ¿No? Y yo me he dicho eso, ¿y por qué no se lo di? Después el Espíritu Santo me redarguye y digo, sí, Señor, perdóname, yo debí de habérselo dado. O hay veces que nosotros abusamos, ¿no? Nos sentimos abusados. No nos sentimos abusados, pero en lugar de sentirnos abusados, abusamos, ¿no? También de los demás. Allí el día de ayer nos estaban compartiendo en una clase que, pues así como en Senda de Vida, ya ve que tienen su cooperativa, ¿verdad? Y dice, llegan y piden las tortas y luego, ¿qué? Se van, ¿no? ¿Y cuántas tortas fueron? Pidieron 8 y dicen 4, ¿no? Entonces, pues ya le robaron a la iglesia, ¿no? Y a veces ellos dicen, no, pero si me lo hacen a mí, pues ¿cómo, no? O a veces así defraudando, o no diciendo la verdad, o cayendo en omisión, porque también más adelante ahí en Santiago nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿verdad? No nos está diciendo que no hagamos pecado, ¿verdad? O que hagamos el pecado, sino que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado, o sea, por omisión también puedes acceder a un pecado, puedes caer en un pecado. Y bueno, pues
En esta parte yo sé que dirán, a lo mejor en la carta de Corintios, más adelante, después del capítulo 4, en el por ahí del capítulo 7, habla sobre el matrimonio y habla sobre cómo el matrimonio tiene que darse para las cosas de Dios, ¿no? Nos habla el apóstol Pablo. Y bueno, pues también hace un comentario sobre los solteros, ¿verdad? Que los solteros pueden ir y servir porque ellos pueden, tienen el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué dice con el casado, no? Allá en el versículo 33 dice, pero el casado tiene que pensar en las responsabilidades terrenales, ¿no? El casado tiene que pensar en las responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. ¿Es fácil saber cómo agradar a nuestra esposa, hermanos? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Sí es fácil? Entonces ahí está ocupado por gran parte de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Y qué dice en el 34? Dice, y sus intereses están divididos. Sus intereses del casado está dividido. Igual en la mujer dice exactamente lo mismo. El que tiene que las responsabilidades de una esposa y que también tiene que agradar a su esposo. Entonces, ellos tienen intereses divididos. ¿Por qué? No van a tener el tiempo, a lo mejor para ir a una clase. Por ejemplo, hace 15 días, en la clase del miércoles. No pude ir. Salí tarde de trabajar a las 6 de la tarde, llegué a casa a 6:15. Llego y mis hijos pues están solos porque mi esposa trabaja, llega después de las 7, para los que ya saben, los que la conocen o han visto. Y empiezo yo a hacer la dinámica de la casa y tener mucho trabajo, mucha tarea. Mis hermanos, no me puedo decir, Luz, ahí te quedas. Apúrale al metro porque tienes muchas cosas que hacer con los niños. ¿Está bien que yo haga eso? ¿Por qué? Porque voy a ir a aprender con el hermano Gustavo. Ahí te quedas. Ahí se quedan, niños. Apúrenle su tarea. No, ¿verdad? ¿No está bien? No está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy anteponiendo un interés personal. Porque al final es eso, un interés personal. Por un interés común, que en este caso son mis hijos. Dios no lo quiera, pasa una tragedia porque están solos. ¿Y quién dice que se va a sentir mal y se va a desgarrar las vestiduras? Yo, ¿verdad? Hechos, no palabras. Si no hay quien cuida a mis hijos, pues ni modo, me quedo yo. Pero no me quedo nada más viendo mi celular, ¿verdad? Me quedo a trabajar con ellos. Hechos, no palabras. Y más adelante, bueno, cuando dice, volvemos a leer esta parte que dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios lo demuestra con lo que hace y no solo con lo que dice. Este tiempo de reflexión, que tú reflexiones y lo que realmente tú crees, lo que tú predicas, lo que tú comentas con una persona, realmente lo estamos llevando a cabo. Y sí, mis hermanos, esta lección me súper zarandeó bastante, me jaló las orejas, porque muchas veces me he subido a este púlpito y he hablado cosas que muy probablemente no las esté llevando a cabo. Le pedí perdón al Señor, le pedí que me ayudara, me arrepentí de eso. Y bueno, pues hoy estuvimos a nada de no predicar. Mi hijo se siente mal, su saturación ha bajado. Tiene 78 en la mañana y ahorita subió 88. Entonces yo le dije a mi esposa, si se siente más mal o baja otra vez a 70, te lo llevas al hospital. Tengo fe en Dios, tengo fe en que primeramente Dios va a hacer su voluntad en la vida de mi hijo. Si Él quiere, va a sanar. Tengo esa fe, mis hermanos. Esa fe ha sido probada muchas veces en Él. Pero yo me siento muy aliviado y contento de poder dar el día de hoy este mensaje para ustedes. Y que nosotros sabemos que no somos perfectos. Nos podemos equivocar como el hermano Pedro. Y si hacen este ejercicio que hicimos hoy de investigar su vida de Pedro, pero del apóstol Pablo, pues van a ver cosas más fuertes, ¿no?
cuando estuvo en el concilio de Esteban, él estuvo de acuerdo cuando lo apedrearon. Cuando él pide las requisiciones para ir y castigar a los hermanos y atraparlos, y ya llevaba las órdenes de aprehensión prácticamente, cuando se le aparece el Señor Jesucristo. Y que después regresara, después de un año, que regresara a ese lugar y que dijera, ¿qué no ese fue el que mató a Esteban? ¿O qué no ese fue el que agarró una piedra también y le dio un rocazo? Debió de haber sido muy difícil, ¿verdad? Para Pedro ministrar así. Por su pasado, por su vieja manera de vivir. Pero él también dio testimonio de que fue transformado, así como lo vimos en Pedro. Él también fue transformado. Así también nuestros familiares y nuestro entorno más cercano tiene que ver esa transformación. Que ya no nos parezcamos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vieja manera de andar, a nuestra vieja manera de conducirnos. Que empiece a ver esa transformación, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios. Y como dice esta alabanza del canto previo, mi Dios, queremos expresar nuestra gratitud porque fuimos elegidos, mi Dios, en tu misericordia y gracia. Y nos has dado la fe en tu Hijo Jesucristo como el Cristo que ahora reconocemos. Y que por medio de Él ahora pertenecemos a tu reino, mi Dios. A tu reino eterno y soberano, mi Dios. Gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite en nosotros el querer como el hacer por medio de tu Espíritu Santo. Que nuestro testimonio refleje más a Cristo y menos a nuestra vieja manera de vivir, mi Dios. Y que mi entorno más cercano pueda ver al Espíritu Santo transformándome. Y que sean hechos y no palabras lo que lleve mi fe. Bendito Padre, en una sola voz y en un solo sentir, te quiero pedir por los enfermos, mi Dios, en especial por nuestro hermano José Juárez y su familia, por su sanidad, mi Dios, del hermano José, que es mi hermano de bautismo. Te pedimos también por que le des paciencia y fe y confort a su corazón de nuestra hermana Lidia, y que esta prueba pueda llegar a tocar los corazones de sus hijos si no te conocen, mi Dios, porque sabemos que todo lo que tú haces tiene un propósito. Te pedimos por la salud de todos los enfermos, así como la de mi hermano y tocayo Luis García. Te pedimos también por la sanidad de mi hijo Adam Jacob, mi Dios. Te pedimos por todos los hermanos que pudieran estar enfermos, mi Dios, y por lo cual no pudieron venir por esa razón. Cuida el corazón de mis hermanos, bendice a nuestros pastores, trae a casa con bien a nuestro hermano Abraham y a su esposa Mercedes. Bendícelos, mi Dios. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.